Señor, ponemos delante de ti este momento, Señor, este tiempo que vamos a tener meditando, Señor, en torno a tu palabra. Te pedimos, por favor, que tu Espíritu Santo nos hable, nos guíe, nos ilumine, Señor, que podamos entender, Señor, lo que quieres enseñarnos hoy, Señor, y que también, como orábamos hace un momento, pueda sembrar esa palabra en nuestro corazón y pueda dar fruto, Señor. Prepara nuestros corazones, Señor, dispón nuestro corazón, quita toda distracción, todo pensamiento nuestro, Señor, y que seas tú hablando a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Entonces estamos preparados para estudiar la escritura en esta mañana. Y si quieren colocar un título a este mensaje, escriban cuando todo esto pase. Cuando todo esto pase. ¿Quién no ha escuchado durante este tiempo de crisis, durante este año de pandemia, la frase cuando todo esto pase? Cuando todo esto pase, haré esto o haré aquello. ¿Cuántos de nosotros, por no decir todos, hemos usado esta afirmación para aclarar que tenemos nuestros planes postergados y que los retomaremos cuando cese la crisis en el mundo? Si bien hay cosas que definitivamente no podemos hacer en este tiempo y que hay que aplazar, hoy queremos construir una perspectiva bíblica acerca de los planes para este 2021. Enero es un mes en el que estamos planeando y por eso, iniciando este año como Torrefuerte, queremos construir una perspectiva bíblica acerca de nuestros planes para este año que inicia. Ahora, para esto necesitamos tener claro que es el Señor el dueño de nuestra vida, de nuestro tiempo y del futuro. No tenemos seguridad del día de mañana, dice la Escritura en Proverbios capítulo 27. Lo interesante al finalizar este sermón, queridos, es que el título en nuestras notas y en nuestras vidas cambiará. Ya no va a ser cuando todo esto pase, sino va a ser otra cosa. Así que listos para tachar y colocar al final ese nuevo título. Vamos por favor a nuestras Biblias y ubiquémonos en Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículos 13 al 15 va a ser nuestro texto clave en esta mañana. La epístola general de Santiago en el Nuevo Testamento la encontramos después del libro de Hebreos y allí en el Nuevo Testamento vamos a encontrar varios hombres llamados Santiago o el equivalente en hebreo que sería Jacob. Uno de ellos es Santiago, el hermano de Juan el apóstol e hijo de Zebedeo, el pescador de Galilea. Otro es Santiago, el hermano de Judas Tadeo e hijo de Alfeo, y quien creemos que pudo ser el autor de esta epístola. Es decir, hay diferentes posiciones a lo largo de la historia. Y también está Santiago, llamado el justo, el hermano de Jesús y pastor de la iglesia en Jerusalén, quien algunos otros autores dicen que por muchas evidencias históricas que vemos, fue el autor de esta carta también. Esta es la primera carta escrita a los cristianos desde Jerusalén. Hacia el 31 después de Cristo, Esteban es apedreado e inicia la persecución de la iglesia. Esto lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 7. Lucas narra el inicio de la persecución de la iglesia. Muchos cristianos salen de allí y son dispersados por diferentes lugares. A estos cristianos dispersos, los que salieron de Jerusalén por la persecución, les escribe Santiago, el pastor de la iglesia en Jerusalén, en el año 45 después de Cristo. Esta iglesia dispersa estaba secularizada. La forma de pensar del mundo estaba permeando su mente, su perspectiva del cristianismo y su manera de vivir.
Santiago les dice en los primeros capítulos, aún en medio de la prueba, gocémonos, tengamos una fe viva, que tenga un fruto. Si decimos creer en Cristo, pero no caminamos conforme a su palabra, nos engañamos a nosotros mismos. Revisemos por favor Santiago capítulo 1, en el versículo 22. Este pastor de la iglesia en Jerusalén, según algunas posturas teológicas acerca del autor de esta carta, está diciendo allí en su libro, en el capítulo 1, versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, dice la versión Reina Valera. Aquí les está diciendo, hermanos, que parte del fruto de nuestra fe sea que no solamente escuchamos la escritura, sino que también la vivimos, porque es la escritura y el poder vivirla, no solamente escucharla, no solamente leerla, pero también vivirla, lo que va a producir un fruto en nuestra vida y en nuestro cristianismo. No hay otra manera. Es lo que les está expresando Santiago en el capítulo 1, versículo 22, a estos cristianos que estaban dispersos en diferentes lugares. También afirma, citando a Abraham, tengamos en cuenta el consejo de Dios para actuar, hermanos, para vivir. Lo podemos ver en el capítulo 2, versículos 22 y 23. Dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Hablando de Abraham. Versículo 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Hermanos, Abraham para vivir tuvo en cuenta el consejo de Dios. Y esto hace parte del mensaje general de esta epístola de Santiago. Continúa hablando de las prácticas que estaban teniendo estos cristianos en la dispersión. La lengua, por ejemplo, capítulo 3, miremos allí. Versículos 9 y 10, hablando de la lengua, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Versículo 10, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Y por qué les está llamando la atención? Porque estas prácticas estaban permeando esta iglesia que estaba dispersa en diferentes lugares fuera de Jerusalén. Ellos estaban siendo influenciados por la manera de pensar de estos lugares a los que habían ido, por su idolatría, por sus costumbres, por su manera pagana de vivir. Continúa después en versículos más adelante diciendo, no vivamos en nuestra sabiduría, pidamos al Señor que nos dé sabiduría. ¿Por qué? Capítulo 3, versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Hermanos, este es un buen día para pensar que este año no podemos, sino debemos vivir en nuestra propia sabiduría, sino en la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios está plasmada en su palabra. Por eso debemos ser hombres y mujeres de su palabra. Ya en el capítulo 4 es específico acerca de una iglesia permeada por el mundo. Una iglesia secularizada. Y este es un concepto del cual muchos pastores hoy en día están hablando, la secularización de la iglesia. Necesitamos, hermanos, retornar a la escritura, a la pureza de la palabra de Dios, porque no solamente maneras de pensar, pero también maneras de vivir se han infiltrado en la iglesia de Cristo hoy en día. Y esto es lo que Santiago está condenando en esta epístola general. Por ejemplo, en versículos del capítulo 4 como el 1, donde ellos estaban en pleitos y en contiendas, les dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros?
Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y en el versículo 3 les está diciendo, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Es decir, les está hablando de una confusión en cuanto a su manera de vivir y les está hablando a creyentes. Tenemos que tener en cuenta esto. Les dice en el versículo 2 y en el versículo 3, ustedes no tienen porque no piden, pero cuando piden, piden mal, no conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a su propia voluntad, atendiendo a su propia concupiscencia, a sus propios deseos. Y en el versículo 4, hermanos, es muy fuerte, les dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Interesante. Pero a partir del 6 y llegando a nuestro texto clave, que es el capítulo 4, versículos 13 al 15, les empieza a decir en el 6, en la segunda parte, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Aquí está el Señor, una vez más, frente a nosotros, para recogernos, para abrazarnos, para consolarnos, si nos humillamos delante de Él. En el 8 parece que su actitud cambia al decirles, queridos hermanos, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Me llaman mucho la atención versículos como el 10, donde les dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Pero también les dice, pasando por el 11 y por el 12, hermanos, dejen esas prácticas de murmurar contra otros, de juzgar a otros. Dice el versículo 12, uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Es una invitación a acercarse una vez más al Señor y tenerlo en cuenta, no solamente para sus planes, pero también para su vida. Así que vamos a ir a nuestro texto clave, hermanos. Ahí con nuestras Biblias vamos a leer la Reina Valera. Lorena me va a ayudar con el mismo texto, con estos 3 versículos en la Nueva Traducción Viviente para tener un panorama más amplio de lo que el Señor nos está diciendo hoy. Dice Santiago capítulo 4, todos ahí en el versículo 13. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Cómo dice la Nueva Traducción Viviente? La Nueva Traducción Viviente dice, presten atención. Ustedes que dicen hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer, aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Amén. Leamos nuevamente en la Reina Valera, hermanos, de una manera muy minuciosa el versículo 13, todos juntos. Santiago les está diciendo acerca de su vida y de sus planes. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Los judíos siempre se caracterizaron por ser buenos comerciantes. Y si bien estos planes tenían que ver con su trabajo, o eso es lo que nos está expresando en la primera parte del versículo, ese trabajo del comercio, Santiago se está preguntando dónde estaba Dios en estos planes. El sentido del versículo, hermanos, nos muestra al decir hoy y mañana iremos
que ellos creían tener la seguridad de elegir el día de hoy o mañana para hacer sus planes. Incluso planeaban a futuro, porque el versículo dice que estas personas tenían la intención de estar en aquella ciudad acerca de la cual estaban planeando ir un año. Es decir, planeaban no solamente su hoy y su mañana, pero también su futuro. Tenían cierta seguridad equivocada de tener el control sobre el día de hoy y el día de mañana, pero no solamente eso, sino también acerca de su futuro. Cuando dicen estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, haremos comercio, no comprendían, habían olvidado la fragilidad de su vida. Pero no solamente la fragilidad de su vida en ese momento, sino también la fragilidad de nuestra vida como seres humanos hoy en día. Miremos ahora el versículo 14. Dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Vamos a leer Proverbios 27:1, que dice la palabra de Dios también refiriéndonos al versículo 14 en Proverbios capítulo 27, versículo 1. Y vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente estos pasajes que nos van a ayudar a soportar nuestro texto clave en esta mañana. Proverbios 27:1 dice la palabra de Dios en Proverbios 27:1, no te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. Y leamos Salmos 90:10 allí en la Nueva Traducción Viviente. Salmos 90:10 dice, 70 son los años que se nos conceden, algunos incluso llegan a 80, pero hasta los mejores años se llenan de dolor y de problemas. Pronto desaparecen y volamos. Pero también miremos Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24, dice lo siguiente. Primera de Pedro 1:24, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Queridos, la vida es breve y la muerte es segura. Revisando un poco las estadísticas, 353 colombianos murieron el día de ayer por la enfermedad del COVID-19. Muchos de ellos con planes, con sueños, esperando que todo esto pasara para ellos. Por eso necesitamos hoy retornar a la Escritura y valorar cada día de vida que el Señor nos da. Entendamos que no dependemos de nosotros mismos, sino de Él. Estamos de paso por esta tierra. Necesitamos caminar con esta perspectiva. Estamos de paso por esta tierra. No se trata de qué voy a hacer cuando todo esto pase. Se trata de qué está haciendo Dios en mí a través de toda esta crisis y qué hará una vez termine. No se trata de mis planes, no se trata de que hoy o mañana o en el futuro o este año voy a hacer esta o aquella cosa, sino se trata de cuáles son los planes de Dios y cómo puedo yo caminar conforme a esos planes mi vida y tener un propósito de acuerdo a esos planes y a esa voluntad de Dios para mi vida. Necesitamos corregir nuestra perspectiva y no decir como estos cristianos en Santiago 4:13, vamos a ir hoy, vamos a ir mañana, vamos a hacer esto en el futuro,
Santiago los confronta y les dice en el 14, ustedes no saben qué va a ser del día de mañana. Al terminar esta transmisión yo puedo morir de un infarto o de cualquier otra cosa. Yo no sé qué me espera la siguiente hora. Por eso no puedo hacer mis planes si realmente considero y soy un hijo de Dios y he creído en Cristo como mi único y suficiente Salvador. Necesito entender que el Señor es soberano sobre mi vida, sobre el mundo, sobre esta crisis. Él es soberano, hermanos, sobre la crisis económica y sobre este rebrote del coronavirus. Por eso al principio de esta pandemia nosotros predicábamos citando al profeta Habacuc y decíamos, el Señor es soberano. Si una vez esto pase, si es que pasa, podemos continuar glorificándole, predicando el Evangelio, yendo a otros lugares, que así sea, y decimos amén a eso. Pero si no, si este es el tiempo para alguno de nosotros, debido a esta crisis y debido a este virus, de morir e ir a la presencia del Señor, pues esa es nuestra meta y nuestra esperanza. Por eso necesitamos enfrentar esta crisis con una actitud bíblica y madura. No podemos, como dijimos también alguna vez, utilizar los salmos para decir que esta crisis no nos va a tocar a los cristianos. Los apóstoles, el círculo más íntimo de Jesús, muchos murieron enfermos, aserrados, arrastrados por caballos, crucificados de cabeza. Los mártires posteriormente también en el primer siglo murieron en hogueras, comidos por los leones en el Coliseo romano. ¿Quiénes somos nosotros hoy en día entonces para decir que esta crisis no nos va a tocar y que cuando todo esto pase vamos a hacer nuestros propios planes y vamos a vivir nuestra vida? Necesitamos someternos a la soberanía, al señorío y depender absolutamente del Señor en este tiempo. Versículo 15. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos. Si el Señor quiere, en medio de esta crisis mundial, de este virus tan horrible, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Este versículo 15, hermanos, cambió mi perspectiva, mi cronograma con Lorena para este 2021. Necesitamos, en medio de este mundo decadente, retornar a nuestra dependencia de Dios. Entender que es por Él que aún vivimos, respiramos, podemos ser y hacer. Miremos qué dice Hechos 17:28. Allí unas hojas atrás, también en el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 17, versículo 28. Lucas dice en Hechos capítulo 17, versículo 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Hermanos, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Aquí estamos vivos, respirando con aire en nuestros pulmones y predicando este mensaje porque es la voluntad de Dios y porque Él así lo quiere, no porque nosotros podamos sostener nuestra vida por nosotros mismos. Pero también el apóstol Pablo nos da un ejemplo de esto, del depender de Dios, del entender que Él es soberano y de que estamos sometidos a Él, a su voluntad, y que es por Él y para Él que vivimos. No podemos hacer nuestros planes y nuestras propias cosas, sino los suyos, los que Él ha determinado. En el capítulo 18 de Hechos, versículo 21, dice... Y aquí Lucas está narrando una visita de Pablo en Corinto. En el versículo 21, Pablo les dice a ellos
en Corinto, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. No si yo quiero, si Dios quiere, si Él me lo permite. Miremos también Romanos capítulo 1, versículo 10. Y es otro ejemplo en el que el apóstol Pablo reconoce que es por la voluntad de Dios que él puede ser lo que es y hacer lo que hace. Romanos 1:10 dice la palabra del Señor, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, y aquí les está hablando a los romanos queriendo visitarlos, les dice, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. No por mi propia voluntad, sino por la voluntad de Dios. Regresemos por favor a Santiago, nuestro texto clave en esta mañana, capítulo 4, versículos 13 al 15. Y estábamos reflexionando acerca de esto. No debemos decir mañana voy a hacer tal cosa, hoy voy a hacer tal otra, en un año voy a hacer esto o voy a hacer lo otro. El escritor de esta epístola nos está invitando en el versículo 15 a decir, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Vamos entonces a las conclusiones de este mensaje. La primera es, reconozcamos, y más ahora en esta crisis mundial, que no podemos elegir el hoy o el mañana para hacer nuestros propios planes separados de Dios. Recordemos Juan capítulo 15. El apóstol Juan está diciendo, separados de Dios, nada podemos hacer. Allí en el capítulo 15 de su evangelio. Necesitamos entender que dependemos de Él y Él es el dueño de nuestro tiempo y de nuestra vida. Por eso esta primera conclusión es, reconozcamos que no podemos elegir el hoy o el mañana para hacer nuestros propios planes separados de Dios. Segundo, basado en el versículo 14 de Santiago capítulo 4. Recordemos, hermanos, la fragilidad de nuestra vida. A veces nos sentimos muy fuertes, pero como ya hemos dicho en muchas otras ocasiones, este virus, esta enfermedad que afectó a todo el mundo, nos hizo una vez más pensar en la fragilidad de nuestra vida. Ni siquiera los grandes imperios políticos, económicos, sociales de este mundo, nada se escapó de la soberanía de Dios y de que Él hubiera permitido que esta enfermedad, este virus, hubiera tocado al mundo. No distingue entre estratos sociales o alguna condición especial. A todos nos ha afectado de una u otra manera. Por eso necesitamos recordar en este tiempo la fragilidad de nuestra vida. Ahí Santiago nos dice en el 14, ¿qué es nuestra vida? Es como la neblina. Nosotros en la mañana vemos la neblina, pero en instantes ya se desvanece cuando sigue corriendo el día. Así es nuestra vida, frágil. Estamos de paso por este mundo. Por eso necesitamos ser agradecidos con el Señor por la vida que nos da, humillarnos frecuentemente delante de Él y vivir cada segundo de nuestra vida para su gloria, no para nosotros mismos, sino para su gloria. Por eso esta segunda conclusión es, recordemos la fragilidad de nuestra vida cuando vayamos a pensar en ella y en nuestros planes, en el hoy, en el mañana y en el futuro. Y la tercera conclusión y última,
cambiemos nuestra perspectiva al planear este año. Santiago no nos dice, de pronto algunos pueden estarlo pensando, que sea malo planear. No. De hecho, planear es bíblico y necesitamos hacerlo. Necesitamos planear lo que viene. Un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, planea, pero no hace sus propios planes, sino que entendiendo la soberanía y dependiendo del Señor, planea de una forma bíblica. Miremos, por ejemplo, Proverbios, capítulo 16, el versículo 1 y el versículo 3, allí en la Nueva Traducción Viviente. Proverbios 16:1 dice, podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. Y el versículo 3 dice, pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Pero también leamos Salmos capítulo 90, versículo 12. Salmos 90, 12. Enséñanos a entender la brevedad de la vida, para que crezcamos en sabiduría. Amén. En la Nueva Traducción Viviente, hermanos, este es Salmos capítulo 90, versículo 12. Nos dice de esta forma, pero en la Reina Valera dice algo como, enséñanos a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría. Necesitamos ser sabios y planear de una manera bíblica. ¿Cómo podemos planear de una manera bíblica en su generalidad? Entendiendo, hermanos, como ya dije, que el tiempo, que la vida, que los planes son del Señor, como acabamos de leer en Proverbios. No hay nada más sabio que poner nuestros planes en manos del Señor y decir, Señor, si tú quieres, haremos esto o aquello. Guíanos, porque no queremos hacer nuestra voluntad, sino queremos hacer tu voluntad. Porque así como Santiago está diciendo en el capítulo 3, nuestra sabiduría es una sabiduría vana. Si confiamos en nuestra propia sabiduría, no vamos a obtener ninguna respuesta, no vamos para ningún lado. Pero si confiamos en la sabiduría del Señor, como ya leímos al principio, que es una sabiduría benigna, llena de misericordia, llena de frutos, vamos por el camino correcto. Y parte de entender esto, hermanos, es saber que no podemos hacer nuestros planes y de hecho no queremos como hijos de Dios hacer nuestros propios planes y decir, cuando todo esto pase vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a estar allí, vamos a estar allá, sino siempre con una perspectiva clara y con una perspectiva bíblica de poder decir, si el Señor quiere, vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello durante este año. Muchos han decidido no tener cronogramas este año por las cuarentenas, por los toques de queda y porque no sabemos qué va a ocurrir. Y es verdad, no sabemos qué va a ocurrir, pero el Señor, nuestro Padre, sí sabe qué va a ocurrir. Por eso un camino seguro y un refugio seguro es depositar todos nuestros planes en Él, en su sabiduría, en su perfección, en su amor y decir, Señor, guíanos y que podamos hacer tu voluntad. Por eso nuestra perspectiva, hermanos, antes de orar, y es la invitación que Santiago nos hace en esta mañana, no debe ser cuando todo esto pase, sino más bien, como dice el versículo 15 de Santiago 4, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. O también podríamos decir, cuando todo esto pase, si pasa, haremos esto o aquello, porque el Señor así lo ha querido. Porque el Señor es el dueño de nuestra vida. Porque Él es el Señor. Porque Él es Dios. Y nosotros somos sus criaturas y sus hijos y queremos depender completamente de Él. Oremos. Señor, gracias por este tiempo que nos has dado en tu palabra. Gracias, Señor, porque Santiago nos expone un concepto completamente especial, Señor.
completamente revolucionario para esta época, Señor. Muchos, a raíz de esta crisis mundial, Señor, han muerto. Muchos planes del hombre han sido truncados. Tal vez hemos tenido frustraciones en medio de este tiempo, Señor. Pero hoy queremos someternos una vez más a ti, Señor, y entender que el mejor camino para nosotros como tus hijos es colocarte en el primer lugar en nuestra vida y en nuestros planes, Señor. Nosotros no somos dueños del tiempo ni de nuestra propia vida, Señor. No podemos elegir entre el hoy o el mañana o dentro de un año porque no sabemos qué va a pasar. Nuestra vida es frágil, como la neblina, se esfuma, se desvanece. Pero tú eres Dios. Y por eso en esta mañana, iniciando este 2021, queremos decir, si tú quieres, si es tu perfecta voluntad, tu sabia voluntad, Señor, viviremos y haremos esto o aquello, Señor. Ayúdanos a pensar de esta manera, Señor, y no de la manera como piensa el mundo. Porque muchas de estas frustraciones de las personas que no conocen tu palabra ha sido porque tenían planes y estos planes se truncaron, se pararon, Señor, debido a esta crisis. Pero cuando tenemos una perspectiva correcta, Señor, de poder decir, Señor, si tú quieres, vamos a hacer esto o aquello, si tú quieres, viviremos, pero si morimos, estaremos contigo por la eternidad y esta es nuestra esperanza. Esta es una perspectiva correcta, Señor. Por eso nos sometemos hoy a ti, queremos depender de ti y caminar de esta manera, porque esta es la invitación que tú nos haces en la Escritura en esta mañana, Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.